Hace 7 años, lo que debería haber sido un hermoso viaje familiar se convirtió en una pesadilla para una madre. Durante un crucero, su hija y su esposo desaparecieron repentinamente sin dejar rastro. Durante años, las autoridades intentaron descubrir qué sucedió ese día, pero con el tiempo la esperanza se desvaneció al no surgir nuevas pistas ni sospechosos. Entonces, un fatídico día, 7 años después, la madre pasó por un callejón de la ciudad, y lo que vio en ese momento lo cambiaría todo. Antes de adentrarnos en esta impactante historia, cuéntanos desde dónde lo estás viendo hoy. Y si te gusta el vídeo, no olvides suscribirte. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas grises de la sala de Carmen Rivas, proyectando largas sombras sobre el desgastado suelo de madera. El reloj de la repisa marcaba el paso del tiempo sin interrupción. Carmen Rivas estaba sentada en su sala de estar, con los ojos fijos en el detective Miguel Serrano mientras le daba la noticia que ella había temido durante 7 largos años. Señora Rivas, empezó Serrano con una mezcla de compasión y resignación en la voz, me temo que hemos llegado a un punto en el que necesitamos hablar sobre el futuro del caso de su hija y su esposo. A Carmen se le encogió el corazón, pero se obligó a mantener la compostura. A sus 46 años, había envejecido más allá de sus años, el peso de la desaparición de su familia se le notaba en el rostro. Se inclinó hacia adelante, con las manos apretadas sobre el regazo. ¿Qué quiere decir, detective?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Serrano suspiró, pasándose una mano por el pelo canoso. Han pasado 7 años, señora Rivas. Hemos agotado todas las pistas, seguido todos los rastros posibles. El caso se está enfriando y nos estamos quedando sin recursos. Catherine negó con la cabeza con vehemencia, alzando la voz con desesperación. No, por favor, detective, no puede rendirse. Clara y Diego están por ahí. Ya tiene 25 años. Quizá vea alguno de los carteles que he estado pegando en la calle o en internet. No podemos dejar de buscar. Su mirada se posó en las fotos familiares que adornaban las paredes, sus rostros sonrientes contrastaban marcadamente con la atmósfera sombría que impregnaba la habitación. La mirada del detective se suavizó con compasión. Entiendo su insistencia, señora Rivas, pero debe comprender nuestra postura. A lo largo de los años, hemos recibido innumerables pistas falsas y llamadas basura. Investigar cada una requiere tiempo y recursos, y nos quita tiempo para otros casos activos. La mirada de Catherine se posó en la mesa de centro, donde había una gruesa carpeta abierta, llena de viejas pruebas e informes. Extendió la mano y rozó los bordes desgastados de los papeles. Hemos llegado muy lejos, murmuró. No podemos desperdiciar todo este trabajo. Serrano se recostó en su silla con expresión seria. ¿Puedes contarme lo que pasó ese día una vez más? A veces, repasar los detalles puede despertar nuevas ideas. Caterina sintió y respiró hondo. Había contado esta historia incontables veces, a la policía, a periodistas, a amigos y vecinos bien intencionados, cada relato era como revivir la pesadilla. Pero se aferraba a la esperanza de que algún día, de alguna manera, encontraría respuestas. Estábamos en un crucero por el Caribe, comenzó con voz distante al recordar los sucesos de aquel fatídico día. Se suponía que serían unas maravillosas vacaciones familiares, algo que llevábamos años planeando. Hizo una pausa, con la mirada perdida mientras se perdía en el recuerdo, el canto de las gaviotas y el olor a aire salado parecían llenar la habitación. Un fantasma de aquel último día feliz. Habíamos atracado en Palma de Mallorca, una de las paradas de nuestra ruta por el Caribe holandés. Diego y yo nos sentamos en un pequeño café cerca del puerto. Las mesas estaban dispuestas a lo largo de la calle adoquinada. Recuerdo los vibrantes y coloridos edificios que nos rodeaban, parecía una escena sacada de una postal. La voz de Catherine se quebró ligeramente al continuar. Clara, quería dar un paseo sola. Tenía 18 años, y pensamos que sería seguro.
Brillaba el sol, había gente por todas partes, ¿cómo íbamos a saberlo? Serrano asintió alentadoramente, tomando notas mientras Catherine hablaba. Para cuando terminamos nuestras bebidas, habían pasado unos 15 minutos y estábamos listos para ir a otro sitio. Diego me dijo que iba a buscar a Clara mientras yo pagaba a la cajera. Ella seguía sin regresar. Lo vi salir del café, intentando hacer una llamada. Supuse que era a Clara, pero Diego tampoco regresó. Los busqué por la playa y el mercado hasta la noche. Habían pasado unas 2 o 3 horas desde la última vez que lo vi, justo antes de la hora prevista para la salida del barco. Intenté contactarlos a ambos, pero ninguno contestó mi llamada. Cuando me di cuenta de que ambos se habían ido, lo reporté a la seguridad de la tripulación. A Catherine le temblaban las manos al recordar el pánico de aquel momento. Registraron el barco, interrogaron a los pasajeros, pero no había rastro de Clara ni de Diego, era como si se hubieran desvanecido en el aire. La dirección del crucero le dijo que subiera al barco para que pudiéramos continuar la conversación dentro. Prometieron contactar con las autoridades de Palma de Mallorca, pero me aterraba dejarlos en la isla. Serrano frunció el ceño al considerar la información. Las cuestiones jurisdiccionales ciertamente complicaron las cosas, con el barco en aguas internacionales y la desaparición ocurriendo en territorio extranjero, la respuesta fue más lenta de lo debido. Sacó un documento de su maletín, el papel estaba nítido y parecía oficial. Hemos estado en estrecho contacto con las autoridades holandesas y la Interpol todos estos años. Los datos de Clara y Diego están en la base de datos de la Interpol, con alta prioridad. Carmen se inclinó hacia adelante, con un destello de esperanza en los ojos. Así que siguen buscando activamente. Serrano dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Tengo que ser sincero con usted, la Interpol de Barcelona ha bajado la prioridad del caso, señora Rivas. Esto es lo que vine a decirle. Sin nuevas pistas, los recursos se han desviado a otras partes. Casos como este se vuelven más difíciles de resolver con cada año que pasa. Nos avisarán si surge alguna nueva información. La esperanza en los ojos de Catherine se atenuó, pero no se extinguió del todo. Se enderezó y su voz adquirió un tono decidido. Pagaré más por la investigación, dijo. Cueste lo que cueste, pero por favor, no dejes que el caso se enfríe. Serrano negó con la cabeza suavemente, su expresión se suavizó con compasión. No se trata de dinero, señora Rivas. Hemos hecho todo lo posible, pero debemos priorizar nuestros recursos, y después de 7 años. ¿Cómo van a encontrar a mi familia si no la buscan activamente?, interrumpió Carmen, con la voz alzada por la frustración. La fachada de calma que había luchado por mantener empezó a resquebrajarse, dejando al descubierto el profundo dolor que se escondía bajo sus pies. El detective se puso de pie, recogiendo sus papeles, un movimiento que pareció anunciar el fin de su reunión, y con él, el desvanecimiento de otra esperanza. Le prometo, señora Rivas, que aunque la Interpol en Barcelona ha bajado la prioridad del caso, mi equipo aquí en Valencia estará atento. Si alguien aporta información, le daremos seguimiento de inmediato. Le daré otro año de búsqueda activa, pero después. Su voz se fue apagando, dejando de lado la cruda realidad. Mientras Serrano se preparaba para irse, se volvió hacia Catherine, con el rostro suavizado. Ánimo, señora Rivas. Estamos haciendo todo lo posible. No pierda la esperanza todavía. Con esas últimas palabras, el detective se disculpó. Carmen permaneció sentada, rodeada de los restos de su familia destrozada y la esperanza cada vez más débil de su regreso. El tic-tac del reloj sobre la repisa continuaba, un recordatorio implacable del tiempo transcurrido y del futuro incierto que se avecinaba. Mientras la puerta principal se cerraba tras el detective Serrano, Carmen permaneció inmóvil en el sofá, con la mirada fija en la pila de carteles de personas desaparecidas junto a su impresora. Los rostros de Clara y Diego la miraban, congelados en el tiempo, sus sonrisas, un doloroso recuerdo de días más felices.
Respirando hondo, Catherine se puso de pie. Se dirigió a la imprenta, recogió los carteles y los metió en un gran sobremanila. La rutina le resultaba familiar, casi reconfortante en su repetición. ¿Cuántas veces lo había hecho a lo largo de los años? ¿Cuántos carteles había colgado? ¿A cuántos desconocidos les había contado su historia? Agarró su bolso y su teléfono, deteniéndose solo para mirarse en el espejo del pasillo. La mujer que la miraba parecía cansada, agotada por años de incertidumbre y dolor. Las canas le salpicaban el pelo, antes dorado, y las arrugas le marcaban las comisuras de los ojos y la boca. Catherine salió a la cálida mañana de Florida, con la humedad ya empezando a acumularse. Se subió a su coche, los familiares asientos de cuero le ofrecían poca comodidad mientras se acomodaba. Su mirada se fijó en la fotografía guardada en la visera, una instantánea de tiempos más felices que capturaba a Clara y Diego en la cubierta del crucero, con los rostros iluminados por la emoción de la aventura que les esperaba. Ver la foto desató en Catherine una vorágine de emociones, ira, dolor y una profunda sensación de pérdida la invadieron como un maremoto. Sus manos aferraron el volante con fuerza, con los nudillos blancos mientras luchaba por contener la agitación interior. De repente, la presa se rompió. Un grito primitivo escapó de la garganta de Catherine mientras golpeaba el volante con los puños. Las lágrimas corrían por su rostro, años de angustia contenida desbordándose en un torrente de emociones crudas. ¿Por qué? Sollozó, con la voz ronca y entrecortada. ¿Por qué tuvimos que ir a ese maldito crucero? Deberíamos habernos quedado en casa. Deberíamos haber estado a salvo durante varios minutos. Catherine se desmoronó, dejando que el dolor que había contenido durante tanto tiempo la invadiera. El crucero, antaño símbolo de aventura y unión familiar, se había convertido en el centro de su odio y arrepentimiento. Si tan solo hubieran elegido otras vacaciones. Si tan solo se hubieran quedado en casa, su familia seguiría unida. A medida que la tormenta de emociones comenzaba a amainar, Catherine se secó los ojos, respirando profunda y temblorosamente mientras intentaba recuperar la compostura. Tranquilízate, Catherine, murmuró para sí misma, con la voz aún cargada de emoción. Necesitan que seas fuerte. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y programó el GPS para Tampere. Estaba a 1 hora en coche, pero un cambio de aires le sentaría bien. Además, hacía tiempo que no renovaba el anuncio que había publicado en esa zona, volver a buscar allí solo aumentaría las posibilidades de que alguien reconociera a Clara o a Diego. Mientras Catherine se preparaba para salir marcha atrás de su entrada, su teléfono cobró vida de repente, el tono de llamada rompió la frágil calma que había logrado reconstruir. La llamada se desvió a través del sistema Bluetooth de su coche, y dudó un momento antes de contestar. Hola, dijo ella, con la voz aún un poco ronca por el llanto. ¿Es usted Carmen Rivas?, preguntó una voz de mujer con acento claramente europeo. Sí, es ella, respondió Catherine, con creciente curiosidad a pesar de su agotamiento emocional. Señora Rivas, la llamo porque creo haber visto a su hija Clara aquí en Barcelona. A Catherine se le encogió el corazón, una mezcla de esperanza y escepticismo la inundó. Había recibido innumerables llamadas como esta a lo largo de los años, cada una prometiéndole una pista, solo para acabar en decepción o, peor aún, en intentos de estafarla. Lo siento, dijo Catherine con tono cansado y cauteloso, pero no tengo tiempo ni energía para bromas ahora mismo. Se dispuso a colgar, con el dedo sobre el botón de desconexión, pero antes de que pudiera colgar, la voz de la mujer volvió a sonar, esta vez con más insistencia. Por favor, señora Rivas, escúcheme. No busco su dinero, solo deme un momento de su tiempo. Algo en el tono de la mujer hizo reflexionar a Catherine. A pesar de su buen juicio, se encontró deseando saber más. De acuerdo, dijo con cautela. Te escucho, pero más vale que no sea una broma. La mujer al otro lado de la línea respiró hondo antes de continuar. Me llamo Soleia Ortega.
Trabajé en Valencia durante 6 años como expatriada. Terminé mi proyecto hace 6 meses y regresé a Barcelona. Catherine escuchó atentamente mientras Soleia explicaba cómo había visto los carteles de personas desaparecidas innumerables veces durante su estancia en Valencia, desde que el caso se viralizó. La descripción de Cla se me quedó grabada en la memoria. Cuando la vi, a la señora Rivas, supe que era Cla, esos impresionantes ojos azules, el cabello dorado, esa sonrisa. Todo encajaba con los carteles que había visto tantas veces. El corazón de Catherine se aceleró al procesar esta información. ¿Dónde la viste?, preguntó, sin atreverse a albergar apenas esperanzas. En un bar aquí en Barcelona, respondió Soleia. Estaba con un hombre. Catherine pensó inmediatamente en Diego. ¿Sería posible que hubieran estado en Barcelona todo este tiempo? Pero cuando le pidió a Soleia que lo describiera, su esperanza flaqueó. Era más joven y musculoso, dijo Soleia. Mientras Catherine asimilaba esta información, un torbellino de preguntas y posibilidades se arremolinaba en su mente. Si realmente era Cla, ¿dónde estaba Diego? ¿Qué les había pasado en los últimos 7 años? A pesar de su escepticismo, Catherine no podía ignorar la chispa de esperanza que se había encendido en su interior. Tenía que seguir esta pista, por muy remotas que fueran las posibilidades. Señora Ortega, dijo Catherine con voz firme a pesar del temblor de sus manos, necesito que haga algo por mí. Si lo que dice es cierto y va en serio, por favor, vaya a la comisaría de policía de Barcelona y denuncie. La policía local de Valencia está conectada con las autoridades de Barcelona a través de Interpol. Si presenta una denuncia, se les notificará. La respuesta de Soleia fue inmediata y tranquilizadora. Claro, señora Rivas. Lo dije en serio. Iré a la comisaría enseguida. Cuando la llamada estaba a punto de terminar, Catherine se encontró haciendo una pregunta más, en un susurro. ¿Estás segura de lo que viste? Porque si lo estás, volaré a Barcelona hoy mismo. Soleia hizo una pausa antes de responder con un tono cálido y comprensivo. Sí, estoy casi un 90% segura. Y si decides venir, por favor, contáctame. Podemos vernos y con gusto te ayudaré en todo lo que pueda. Con un profundo agradecimiento y un corazón lleno de cautelosa esperanza, Catherine finalizó la llamada. Se sentó en su coche, con la adrenalina corriendo por sus venas mientras reflexionaba sobre la decisión que tenía ante sí. Una parte de ella quería reírse de lo absurdo de todo aquello, la idea de volar al otro lado del mundo basándose en la llamada de un desconocido, pero otra parte, la parte que nunca había perdido la esperanza de encontrar a Cla y a Diego, ya estaba planeando el viaje. Al poner la marcha atrás, la mente de Catherine se llenó de posibilidades. Rió entre dientes, imaginando encontrarse con esa mujer bondadosa en Barcelona y acompañarla a una reunión con Cla. Pero con la misma rapidez, la duda la asaltó, recordándole decepciones pasadas. Recordó el incidente de hacía 3 años, cuando alguien afirmó haber visto a Cla en Hawái. Esa búsqueda inútil terminó no solo en decepción, sino con Catherine siendo víctima de un robo. Sacudiendo la cabeza para disipar los pensamientos negativos, Catherine se concentró en el camino. La mujer que había llamado, Soleia, parecía sincera, mucho más que el joven havaiano que la había contactado años atrás. Si Soleia realmente había denunciado esto a la policía de Barcelona, era muy probable que no mintiera. Estaba a 1000 por hora, pero Catherine sabía que si no se lo tomaba en serio, nadie más lo haría. Con la Interpol rebajando la prioridad de su caso y las autoridades de Valencia dándole solo un año más, sabía que tenía que darlo todo. Mientras conducía hacia la comisaría, Catherine volvió a coger su teléfono. Marcó el número del detective Serrano, con el corazón latiendo con fuerza mientras esperaba su respuesta. Detective Serrano, dijo, soy Carmen Rivas. ¿Está en la comisaría? Tengo una nueva pista y llegaremos en 10 minutos. Sí, voy para allá. Nos vemos pronto. Gracias, dijo Catherine,
colgando. Su coche entró en el aparcamiento de la comisaría de Valencia, con los neumáticos crujiendo sobre el asfalto resecado por el sol. Se sentó un momento, con el motor al ralentí, mientras ordenaba sus pensamientos. El peso de los últimos 7 años la oprimía, pero la chispa de esperanza que encendió la llamada de Soleía la impulsó a seguir adelante. Respirando hondo, Catherine salió del coche. El calor floridano la golpeó como un muro, la humedad se le pegaba a la piel. Entró en la gasolinera, el aire acondicionado fue un alivio bienvenido. El familiar aroma a café y papel la recibió, un recordatorio de las incontables horas que había pasado allí a lo largo de los años, buscando pistas y rezando por respuestas. El oficial Rodríguez, un habitual en la recepción, la reconoció de inmediato. Su mirada, amable pero con un toque de compasión, se cruzó con la de ella y le ofreció una sonrisa compasiva. Señora Rivas, dijo en voz baja, el detective Serrano la espera. Puede subir enseguida. Caterina sintió en agradecimiento, y sus pasos resonaron en el pasillo mientras se dirigía a la oficina de Serrano. Cada paso era pesado, cargado con el peso de la esperanza y el miedo a partes iguales. Se detuvo frente a la puerta, recomponiéndose un momento antes de llamar. Pase, llamó la voz ronca de Serrano desde adentro. Caterina entró, encontrando extrañamente reconfortante la imagen familiar del escritorio desordenado del detective y la pared de expedientes detrás de él. Serrano levantó la vista de su computadora, con una expresión mezcla de sorpresa y preocupación. Señora Rivas, dijo, indicándole que se sentara. ¿Dijo que tenía una nueva pista? Catherine se acomodó en la silla frente a él, con las manos firmemente entrelazadas en el regazo para disimular el temblor. En la intimidad de su despacho, relató la llamada de Soleía, observando cómo la expresión de Serrano pasaba del escepticismo al interés cauteloso. Una mujer de Barcelona afirma haber visto a Clare en un bar, concluyó Catherine con la voz ligeramente temblorosa por la emoción contenida. Para su sorpresa, los labios de Serrano se curvaron en una leve sonrisa. Ya hemos recibido un informe de la oficina de Interpol de Valencia, dijo, reclinándose en su silla, mientras el cuero crujía suavemente bajo su peso. Nos explicaron que la policía de Barcelona les avisó y que estamos al tanto de la situación. El FBI también ha sido informado. Catherine abrió mucho los ojos y se le aceleró el corazón. ¿Entonces es cierto? Soleía de verdad dijo haber visto a Cla. Serrano asintió, volviéndose hacia su ordenador. El suave clic del ratón llenó el silencio momentáneo mientras abría un archivo. Una mujer llamada Soleía Ortega presentó una denuncia a la policía de Barcelona, proporcionando una descripción detallada de Cla. El nombre coincide con el de la mujer que le llamó, lo que le da cierta credibilidad. Una mezcla de alivio y ansiedad invadió a Catherine. Se inclinó hacia adelante en su asiento, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuándo tendremos noticias suyas? La expresión de Serrano se tornó seria. Mientras hablamos, la policía de Barcelona está registrando la zona donde Soleía afirmó haber visto a Cla. Pero, hizo una pausa, con tono suave pero firme, debemos ser realistas. Incluso si esta pista es auténtica, los casos internacionales son mucho más complejos. El proceso burocrático es más lento y nos enfrentamos a diferentes zonas horarias, procedimientos y protocolos. Caterina sintió, con la mente ya acelerada. Pero si el Cla está realmente allí, no podemos perder tiempo. ¿Y si vuelo a Barcelona? Podría ayudar en la búsqueda, hablar con la gente. Esta mujer dijo que podía ayudarme. Serrano frunció el ceño, con la preocupación reflejada en sus ojos. Catherine, recuerda lo que pasó en Hawái. No puedo, en conciencia, animarte a que te vayas solo por esta pista. Es peligroso y, siendo realistas, la probabilidad de que sea Cla es baja. Catherine sintió una punzada de frustración. Entendía la cautela de Serrano, pero su instinto maternal le gritaba que actuara.
Conozco los riesgos, detective, pero mi instinto me dice que esto es diferente. No puedo quedarme aquí sin hacer nada. Serrano suspiró, pasándose una mano por el pelo canoso. Lo entiendo, Catherine. De verdad. Pero por favor, por tu seguridad, no tomes medidas drásticas. Deja que la policía de Barcelona haga su trabajo. Te informaremos en cuanto tengamos alguna información. Catherine se puso de pie, con la decisión ya tomada a pesar de las advertencias de Serrano. Se dirigió a la puerta, deteniéndose con la mano en el pomo. Gracias, detective. Aprecio todo lo que ha hecho. Antes de que pudiera irse, Serrano gritó, Catherine, por favor, quédate en casa o ve a pegar esos carteles si necesitas hacer algo. Pero no te precipites. Es peligroso, incluso para tu propia seguridad. Catherine asintió, sin atreverse a hablar. Salió de la estación, el aire fresco del interior dio paso al calor opresivo de la tarde floridana. Al volver a subir a su coche, su mente ya estaba llena de planes. Sacó su teléfono y sus dedos recorrieron rápidamente la pantalla mientras buscaba vuelos a Barcelona. Una vocecita en el fondo de su mente le susurró que era una locura, que podría volar al otro lado del mundo para conocer a un desconocido con solo una llamada. Pero al encontrar un vuelo que salía en solo 3 horas, Catherine supo que debía arriesgarse. Respiró hondo y reservó la multa. Luego, todavía sentada en el aparcamiento de la comisaría, volvió a marcar el número de Soleia. El teléfono sonó varias veces antes de que la voz acentuada de Soleia respondiera. Hola. Soleia, soy Carmen Rivas, dijo con voz firme a pesar de la agitación que sentía. He reservado un vuelo a Barcelona. Llegaré sobre las 8, hora de ustedes. ¿Hay alguna posibilidad de que nos veamos? Hubo una breve pausa al otro lado de la línea, y Catherine contuvo la respiración, temiendo de repente que Soleia se echara atrás. Pero entonces llegó la cálida voz de la mujer, llena de determinación. Claro, Catherine. Te espero en el aeropuerto. No te preocupes por la hora. Esto es muy importante. Catherine sintió un gran alivio. Gracias, Soleia. No puedo expresarte cuánto significa esto para mí. Al terminar la llamada, Catherine se tomó un momento para recomponerse. Era plenamente consciente de lo descabellada que podría parecer esta decisión a alguien ajeno a ella, volar por todo el mundo con una sola correa, pero también sabía que a veces la esperanza requería acciones audaces. El océano para encontrarse con una desconocida que afirmaba haber visto a su hija perdida en un bar. Parecía la trama de una novela de suspenso, pero perder a su familia en un crucero sin rastro fue aún más descabellado. Con renovado propósito, Catherine arrancó el coche y se dirigió a casa. Solo tenía unas horas para empacar y llegar al aeropuerto. Mientras conducía, su mente se llenaba de posibilidades. ¿Y si esta era realmente la pista que traería a Cla a casa? ¿Y si era Cla, dónde estaba Diego? ¿Qué les había pasado durante estos 7 largos años? Las preguntas le daban vueltas en la cabeza, pero Catherine las apartó. Ahora mismo, necesitaba concentrarse en la tarea, empacar, llegar al aeropuerto, volar a Barcelona, encontrar a Soleia y, con suerte, encontrar por fin las respuestas que había estado buscando durante 7 años de agonía. Al entrar en su cochera, Catherine volvió a mirar la foto de su familia en la visera. Ya voy, susurró con determinación. Espera un poco más. Ya voy. El vuelo a Barcelona fue una mezcla de descanso y anticipación para Catherine. 9 horas se prolongaron interminablemente mientras el avión cruzaba el Atlántico, con cada minuto arrastrándose y precipitándose. Dormitó entrecortadamente, sus sueños eran una mezcla de reencuentros esperanzadores y decepciones devastadoras. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto Schiphol de Barcelona, el corazón de Catherine se aceleró. Eran las 8 y el cielo nocturno ya estaba oscuro tras las ventanas del avión. Pasó por la aduana,
mientras los desconocidos anuncios en holandés resonaban por la terminal. Catherine recogió su pequeña maleta, preparada a toda prisa, sin pensar en lo que pudiera necesitar. Su mente estaba centrada únicamente en la reunión que le esperaba. Hizo una parada rápida en un kiosco para comprar un plan de teléfono prepago, queriendo asegurarse de poder contactar con Soleia. La sala de llegadas bullía de actividad, incluso a esa hora de la noche. Catherine observó a la multitud, buscando un rostro que nunca había visto. Sacó su teléfono y marcó el número de Soleia, pero la llamada no se conectó. Frunciendo el ceño, lo intentó de nuevo, preguntándose si habría algún problema con la nueva tarjeta SIM. A medida que pasaban los minutos sin ninguna señal de Soleia, la duda empezó a asaltarla. ¿Había sido todo un error? ¿Otra broma cruel? Catherine recordó el incidente en Hawái y sintió un nudo en el estómago de ansiedad. Justo cuando estaba a punto de rendirse y dirigirse a la zona de taxis, una voz la llamó a sus espaldas. ¿Catherine? Catherine Rivas. Catherine se giró y vio a una mujer acercándose. Parecía tener más o menos la misma edad que Catherine, quizás unos años mayor, con una mirada amable y una sonrisa cálida. Soy Soleia Ortega, dijo la mujer, extendiendo la mano. Catherine sintió un gran alivio al estrecharle la mano a Soleia. Muchas gracias por venir, dijo con la voz cargada de emoción. Estaba empezando a pensar. Soleia le apretó la mano para tranquilizarla. Perdón por llegar tarde. El tráfico era un infierno y encontrar aparcamiento era imposible. Pero ya estoy aquí y juntos lo solucionaremos. Mientras se dirigían al coche de Soleia en el sótano del aparcamiento, Soleia le contó a Catherine sobre su pasado. Catherine se enteró de que Soleia también era madre y había pasado 7 años en Valencia trabajando como expatriada en una organización no gubernamental centrada en la resiliencia de mujeres y niños. Tras finalizar el proyecto en Valencia, regresó a Barcelona. Cuando estaba en Valencia, explicó Soleia mientras se acomodaban en su coche, me separé de mi marido y mi hijo aquí en Barcelona. Incluso eso fue bastante difícil. 2 veces al año, volvía con ellos y pasaba un fin de semana, que en realidad era solo un día, por la diferencia horaria, antes de volver a Valencia antes del lunes. Miró a Catherine con empatía. No me imagino perder a mi familia durante 7 años. Eres una mujer increíblemente fuerte, Catherine. Mientras entraban en la ciudad, con las luces de Barcelona brillando a lo lejos, Soleia preguntó, ¿a dónde te gustaría ir primero? Te he reservado una habitación en un pequeño hotel cerca del bar donde creo que vi a Cla. Catherine dudó, dividida entre el cansancio y la urgencia de empezar a buscar de inmediato. Sé que es tarde, dijo lentamente, pero no estoy nada cansada por la diferencia horaria. ¿Podríamos ir al bar ahora? Soleia asintió con la mirada comprensiva. Por supuesto. No te preocupes por mí. Quiero ayudarte en todo lo que pueda. Recorrieron la ciudad en coche, las calles seguían animadas a pesar de la hora. A medida que se acercaban a la zona donde Soleia había visto a Cla, la expectación de Catherine crecía. El coche se detuvo frente a un modesto edificio de apartamentos, a pocos pasos del bar en cuestión. Aquí es donde reservé tu habitación, explicó Soleia. No es lujosa, pero está limpia y cerca de donde necesitamos estar. Dejaron el equipaje de Catherine en el coche y se dirigieron al bar. Las calles estaban llenas de peatones, la vibrante vida nocturna de Barcelona estaba en pleno apogeo. Al acercarse al bar, el corazón de Catherine se aceleraba, y cada paso le provocaba una punzada de anticipación. Dentro, el bar estaba tenuemente iluminado y se oía el suave murmullo de las conversaciones. La mirada de Catherine recorrió a todos los rostros, buscando alguna señal de Cla. Soleia la condujo a la barra, donde Catherine sacó una foto de Cla de su bolso, la misma que siempre guardaba en su coche. Disculpe, le dijo al camarero con la voz ligeramente temblorosa mientras le mostraba la foto. ¿Ha visto a esta mujer últimamente?
El camarero estudió la foto y negó con la cabeza. Lo siento, pero la policía lleva todo el día preguntando por esta chica. Les hemos dicho que no la hemos visto. La decepción se apoderó de Catherine, pero se negó a perder la esperanza. Al salir del bar, se dio cuenta de que estaban cerca del límite del Raval, con el infame resplandor de neón de la zona visible a lo lejos. Soleía, al notar la mirada de Catherine, le tocó suavemente el brazo. Catherine, si vamos a registrar esa zona, primero deberíamos ir a la comisaría. Puedo ayudarte a identificarte como la madre de Cla, lo que podría facilitar la búsqueda. El Raval puede ser peligroso, y a la gente de allí no le gustará que hagamos demasiadas preguntas por nuestra cuenta. Catherine asintió, reconociendo la sabiduría de las palabras de Soleía. Regresaron al apartamento para dejar el equipaje de Catherine y completar el proceso de registro. Catherine insistió en pagar su habitación y agradeció a Soleía por encargarse de los arreglos. Una vez hecho esto, se dirigieron a la comisaría. El aire de la tarde era fresco mientras Catherine y Soleía caminaban juntas, rodeadas por el bullicio de las vibrantes calles de Barcelona. Se suponía que la comisaría estaba a solo 10 minutos a pie de donde estaban, pero Soleía sugirió tomar un atajo por el Raval para acortar el tiempo. Era una ruta que Catherine no tenía intención de tomar, pero dada la urgencia de su misión, aceptó. Mientras recorrían las estrechas calles, el barrio rebosaba de luces de neón, el ritmo electrónico de los clubes cercanos y la mezcla de idiomas en el aire, se sentía como en un mundo completamente diferente. La gente deambulaba, aparentemente indiferente a la atmósfera. Al pasar junto a escaparates coloridos que contrastaban marcadamente con lo que Catherine estaba acostumbrada, la calle estaba concurrida, pero los callejones que atravesaban parecían más tranquilos, más aislados. Catherine estaba absorta en sus pensamientos, acelerando el paso mientras intentaba ignorar la incomodidad que le invadía el estómago. El distrito le resultaba inquietante, una sensación que no podía evitar. Soleía caminaba delante de ella, y Catherine, distraída, no se dio cuenta de que se estaba quedando atrás poco a poco. Sentía el pulso energético de la ciudad, pero no estaba del todo presente. Su mente daba vueltas con preguntas: ¿estaba realmente la Cla aquí? ¿Estaba a salvo? ¿Qué clase de vida llevaba? ¿Es posible que estuvieran cerca de encontrarla? De repente, Soleía se quedó paralizada. Catherine no se dio cuenta al instante, absorta en sus pensamientos. No fue hasta que oyó a Soleía llamarla que se detuvo y se dio la vuelta, dándose cuenta de que se había adelantado varios metros. «Oye, C. Vuelve», gritó Soleía, con la voz cargada de algo que Catherine no pudo identificar. Se giró rápidamente, sintiendo una punzada de culpa en el pecho por no haber permanecido más cerca. Al llegar a Soleía, notó que sus ojos estaban fijos en una de las ventanas del callejón. «¿Qué pasa, Carmen?», preguntó confundida. «La comisaría está por allá, ¿verdad?». Pero la mirada de Soleía seguía fija en la ventana, y Catherine la siguió, con creciente curiosidad. Allí, tras el cristal, había una mujer sentada en una cama, vestida con ropa minimalista, una camiseta corta, sencilla y casi lisa, y unos vaqueros cortos rotos. Catherine parpadeó, sintiendo un vuelco en el corazón. La mujer le resultaba tan familiar que se quedó sin aliento al mirarla más de cerca. La voz de Soleía interrumpió sus pensamientos, temblorosa pero firme. «Estoy segura de que es ella. La vi antes. Es la misma mujer». A Catherine se le encogió el pecho al acercarse a la ventana, entrecerrando los ojos. Su pulso se aceleró al observar cada detalle: el cabello rubio, los rasgos delicados, su forma de sentarse, con un aire de silenciosa resignación. «Es Cla», dijo Catherine con voz temblorosa. «Debe ser ella». Sin pensarlo, Catherine extendió la mano y comenzó a golpear frenéticamente el cristal. Le temblaban las manos y el corazón le latía con fuerza, intentando que la mujer la viera, que comprendiera. Pero la mujer no pareció reconocerla.
Simplemente la miró fijamente, con la confusión reflejada en sus ojos. Soleia miró a Catherine con el rostro desencajado por la preocupación, pero Catherine no se detuvo. Su mano golpeó el cristal una y otra vez, cada golpe más fuerte que el anterior. «Por favor», gritó Catherine, con la voz quebrada por la desesperación. «Por favor, soy Cla. Es mi hija». «Cla, ¿me oyes, cariño?» Dentro de la ventana, la mujer parecía cada vez más incómoda, revolviéndose en la cama y mirando nerviosamente a su alrededor. Cuando Catherine volvió a llamar, la mujer se levantó, con aspecto nervioso. Sin decir palabra, se giró rápidamente y desapareció de la vista, con un movimiento rápido y decidido. Momentos después, un guardia de seguridad corpulento y musculoso emergió de la puerta del burdel, con el rostro severo e impasible. Era imponente, casi 30 centímetros más alto que Catherine, y sus anchos hombros bloqueaban la luz tras él. «Tiene que irse», dijo el guardia de seguridad en voz baja pero firme. «Este no es lugar para disturbios públicos». A Catherine se le encogió el corazón. «Esta es mi hija», suplicó con la voz temblorosa por la emoción. «Cla ha desaparecido». «Lleva tanto tiempo desaparecida». «Está aquí, lo sé». «Por favor, tienen que ayudarme». El guardia de seguridad permaneció impasible, con la mirada fría mientras daba un paso más cerca y su mano ya buscaba su radio. «Llamaré a la policía si no te vas», advirtió, y su tono se volvió más serio. Catherine se negó a ceder. Apretó los puños y se mantuvo firme, sin querer soltar la única pista que tenían. Soleia dio un paso al frente antes de que la situación se agravara. Sacó su teléfono y llamó rápidamente a la policía de Barcelona, explicando la situación en un rápido holandés. Catherine solo pudo captar fragmentos de la conversación, pero entendió que Soleia les estaba contando sobre el Cla y su ubicación. Soleia miró el letrero de neón de la habitación de terciopelo. «Ya vienen», les dijo a los policías. El corazón de Catherine se aceleró, respirando con dificultad, pues apenas podía contener la ansiedad que la invadía. Pero había un atisbo de esperanza, tal vez, solo tal vez, por fin habían encontrado a Cla. La tensión en el aire era palpable. Al terminar la llamada, Soleia se volvió hacia Catherine con expresión tranquila pero apremiante. «La policía viene en camino», dijo con voz firme a pesar de la situación. «La comisaría está cerca. Llegarán pronto». Catherine asintió, sus dedos temblaban mientras agarraba la fotografía, esperando que el sonido de las sirenas señalara alivio. Justo cuando estaba a punto de hablar, un hombre salió del burdel, observando la escena con la mirada. Percibió el alboroto al instante, fijando su mirada en Catherine y Soleia. Se acercó a ellas con aire autoritario, endureciendo su expresión al dirigirse a ellas. «Estás asustando a mi cliente», espetó con tono despectivo. «Y a mi personal. Tienes que irte». Catherine se puso rígida, con el corazón acelerado, pero antes de que pudiera responder, Soleia dio un paso adelante, con voz tranquila pero firme. «Estamos buscando a esa mujer», dijo, señalando hacia la ventana donde Cla, o quienquiera que fuera, seguía sentada. «Creemos que es la persona desaparecida que estábamos buscando». A Catherine se le aceleró el pulso al añadir, «Se llama Cla. Es mi hija. Por favor, necesitamos hablar con ella». El hombre torció los labios en una mueca de desprecio mientras se burlaba. «No se llama Cla», rió entre dientes, negando con la cabeza. «Se llama Teresa». «Te equivocas. No es quien crees». Soleia no se inmutó ante sus palabras. Continuó mirándolo fijamente, con la mirada fija. Pero Catherine sentía que las piernas iban a ceder. Tenía que estar equivocada, ¿verdad? Esto tenía que quedar claro. Justo cuando estaban a punto de seguir discutiendo, el lejano sonido de las sirenas llegó a sus oídos, aumentando de volumen con cada segundo que pasaba.
El semblante del hombre cambió al instante. Su rostro palideció al echar una rápida mirada por encima del hombro hacia el burdel. Su mirada se posó en Catherine y Soleia, con el pánico apoderándose de su expresión. Sin decir otra palabra, corrió hacia la entrada, deslizándose nuevamente dentro, pero no sin antes agarrar a la mujer, Teresa, del brazo y tirar de ella hacia la puerta trasera, como si tuviera la intención de huir con ella. ¡Alto!, gritó Catherine, pero el hombre no pareció oírla. Apretó el brazo de la mujer mientras se dirigía a la salida. Antes de que pudieran reaccionar, el sonido de unas botas pesadas golpeando el suelo resonó en la calle. La policía había llegado. Los agentes irrumpieron en el burdel con una presencia imponente y resuelta. ¡Alto! ¡Levanten las manos!, gritó uno de ellos mientras avanzaban hacia el hombre y Teresa, que forcejeaba. El hombre se quedó paralizado, de espaldas a los oficiales. Con las manos en alto, se giró lentamente para encararlos, con una sonrisa arrogante. «Estas mujeres están locas», dijo, con la voz cargada de burla. «Esta chica se llama Teresa, no Cla. Se equivocan. No está desaparecida». Los oficiales permanecieron impasibles, con los ojos entrecerrados mientras evaluaban la situación. «Necesitamos ver alguna identificación», dijo uno de ellos con calma, «y también tendremos que hablar con ella». La sonrisa del hombre se desvaneció en un instante. Catherine vio un destello de miedo en sus ojos. Antes de que nadie pudiera reaccionar, giró sobre sus talones, intentando escapar por la puerta trasera. Pero la policía fue más rápida. Uno de los agentes se abalanzó sobre él, agarrándolo del brazo antes de que pudiera alejarse más de 1 metro. Con un movimiento rápido, lo tiraron al suelo, el sonido de las esposas al cerrarse resonó por el callejón. El hombre fue detenido en segundos, frustrado su intento de huida. Mientras tanto, la mirada de Catherine seguía fija en la mujer que creía que era Cla. Teresa permanecía allí, con el rostro desdichado y asustado. Los agentes se acercaron rápidamente y le hablaron, pero Catherine apenas podía oír sus palabras. Solo podía concentrarse en el rostro de la mujer, buscando cualquier señal que confirmara o negara lo que su corazón anhelaba desesperadamente. Soleia se acercó, apoyando suavemente la mano en el hombro de Catherine. «Todo va a salir bien», murmuró, pero Catherine apenas la oyó. Su mente estaba ocupada por un pensamiento que se repetía una y otra vez: ¿de verdad es Cla? El ambiente fuera del burdel estaba cargado de tensión mientras un agente sacaba a Teresa y al hombre del edificio. Catherine y Soleia observaron cómo la policía recogía las pertenencias de Víctor, su teléfono, su billetera y lo que parecía una pistola eléctrica. Al revisar su billetera, la policía descubrió su identificación y confirmó su identidad como Víctor Solé. Lo metieron a empujones en una patrulla, hablándole en holandés. Soleia ayudó a traducir al inglés lo que le dijeron a Catherine. «Aún no está en la lista de personas buscadas», explicó, «pero por su apellido, parece que está relacionado con un grupo al que han estado rastreando por tráfico de personas. ¿Quieren saber cuánto sabe sobre ellos?». Víctor escupió al suelo, con el rostro contraído por la ira. «No diré nada», murmuró en un inglés con marcado acento ruso. El agente asintió bruscamente, imperturbable. «Veamos», dijo en un inglés con acento holandés, cerrando de golpe la puerta del coche patrulla. Víctor se quedó en silencio mientras los agentes volvían a centrarse en Catherine y Soleia. Uno de ellos guió con cuidado a Teresa hacia ellos. Sus movimientos eran lentos y torpes, como si le costara comprender todo lo que la rodeaba. Arrastraba las palabras, se le mezclaban, y tenía la mirada vidriosa, confundida. El corazón de Catherine se retorció al verlo. «¿Cla? ¿Eres tú?». La voz de Catherine se quebró al preguntar, mientras sus ojos escrutaban el rostro de Teresa con una intensidad practicada. Notó que la mirada de la mujer no la miraba del todo, sino que miraba fijamente la calle.
Soleía se acercó y le puso una mano tranquilizadora en el brazo. A Catherine se le paró el corazón al notarlo, las pupilas de Teresa estaban dilatadas, sus ojos brillaban de una forma que no parecía natural. La confusión se reflejaba en su mirada, y su lenguaje corporal delataba que solo era consciente a medias de lo que ocurría. Está tomando algo, susurró Catherine con voz temblorosa. Soleía asintió con un gesto serio. El oficial dio un paso al frente con expresión sombría. Tiene razón, señora. Primero necesitamos que reciba atención médica, dijo con un tono práctico pero firme. No podemos hacer nada hasta que esté sobria, de lo contrario, no podremos interrogarla adecuadamente. Es demasiado peligroso. Catherine asintió, comprendiendo. La llevaremos a una clínica cerca de la comisaría, dijo uno de los agentes. No es un hospital completo, pero está equipado para desintoxicarla y asearse. Catherine y Soleía fueron escoltadas a un vehículo policial, mientras que Teresa fue llevada a otro. Los 3 vehículos se alejaron, y el que transportaba a Víctor se desvió hacia la comisaría. El trayecto a la clínica fue rápido, las sirenas atravesaban el aire quieto de la noche mientras los agentes vigilaban de cerca a Teresa, asegurándose de que no perdiera el conocimiento aún más. Cuando llegaron, el equipo médico ya estaba esperando, llevándola al interior con rapidez y eficiencia. Catherine y Soleía fueron conducidas a la sala de espera, la puerta se cerró tras ellas, impidiéndoles ver la clínica. A Catherine le temblaban las manos, pero intentó controlar la respiración. De verdad es ella, susurró, más para sí misma que para nadie más. Quiero creer que es ella. La mirada de Soleía se suavizó al poner una mano en la espalda de Catherine. Aún no lo sabemos, pero nos estamos acercando. Unos minutos después, un agente entró en la sala de espera procedente de la clínica, con expresión seria. Hemos conseguido su identificación, dijo, mostrando una pequeña tarjeta con fotografía. Se llama Arantxa Jiménez, pero su apellido es Teresa. Hizo una pausa y miró hacia la puerta donde trabajaba el equipo médico. Hemos comunicado por radio a la comisaría para que revisen su nombre. Seguimos esperando noticias. Una oleada de náuseas le revolvió el estómago a Catherine. ¿Y si la mujer no era Cla? Había llegado tan lejos, y la idea de que todo fuera un error era casi insoportable. No sabía cómo lo manejaría si no fuera su hija. Quizás lo que había dicho el detective Serrano era cierto, había pocas probabilidades de que esta mujer fuera Cla. El tiempo parecía agonizar mientras esperaban noticias del equipo médico, Teresa y la comisaría. Cada crujido del intercomunicador policial le provocaba una descarga de adrenalina en las venas a Catherine, con el corazón acelerado por la esperanza y el miedo. El mundo parecía tambalearse bajo sus pies cuando el operador volvió a saludar a la gente. Los ojos de Soleía se abrieron de par en par al comprender lo que decían en holandés. ¿Qué dijeron?, preguntó Catherine. Soleía la miró con lágrimas en los ojos. La policía dijo que antes de llamarse Arantxa Jiménez, era conocida como Cla Rivas. Teresa es su nombre de calle. Lo han confirmado con su documento de identidad y una solicitud de cambio de nombre de nacimiento documentada del pasado. Catherine comprendió algo. Su hija desaparecida, estaba en esa habitación. Sintió el peso del momento oprimiendo su pecho, respirando con más fuerza mientras las lágrimas se le acumulaban en los ojos. Es ella. Es Cla. La voz de Catherine se quebró, y un sollozo se le escapó sin que pudiera contenerlo. Se secó los ojos, intentando calmarse. ¿Puedo hablar con ella ahora, por favor? El oficial intercambió una mirada con Soleía y luego se volvió hacia Catherine. Lo siento, señora, pero debemos seguir los procedimientos. Primero debemos asegurarnos de que esté estable y obtener toda la información posible. En cuanto lleguemos a la comisaría, le permitiremos hablar con ella. Catherine quiso discutir, romper el muro burocrático que parecía separarla de su hija, pero no pudo. En cambio, asintió,
con el pecho oprimido por la pena y el alivio de saber que al menos sabía que su hija estaba viva y justo detrás de esa puerta. Momentos después, la puerta de la clínica se abrió y apareció una enfermera con expresión de alivio. «Ha recuperado el conocimiento», dijo una de ellas en un idioma que ella entendía, con calma pero con tono tranquilizador. Los policías intercambiaron miradas antes de volverse hacia Catherine y Soleia. «Por favor, esperen aquí», les indicó un oficial, indicándoles que permanecieran en la sala de espera. «Nos encargamos de aquí». Soleia observaba a Catherine pasearse por la habitación, mordisqueándose las uñas. La tensión en el aire era densa y pesada. Ambas se aferraban a un frágil hilo de esperanza mientras voces apagadas llegaban del interior de la habitación, sus palabras ininteligibles. El tiempo se extendía interminablemente mientras esperaban. Finalmente, la puerta se abrió de nuevo. El oficial que había estado dentro salió con el rostro sombrío. «Está lista», dijo, haciendo un gesto para que la escoltaran. Mientras sacaban a Teresa de la habitación, sus ojos miraban a su alrededor con confusión, como si intentara comprender lo que la rodeaba. Dudó antes de hablar, con una voz suave pero llena de miedo. «¿Estoy en problemas?», preguntó, mirándose los brazos, que aún mostraban leves restos de moretones. «¿Estoy en problemas por las drogas? ¿Dónde está Víctor?». A Carmen se le encogió el corazón al mencionar a Víctor. El agente respondió sin dudarlo, con tono firme pero objetivo: «Víctor Solé ha sido arrestado bajo sospecha de trata y explotación de personas. Está vinculado a un grupo mayor, cuyo líder es Altersop. Ya no les molestará». Al mencionar su nombre, Teresa abrió mucho los ojos y se quedó paralizada. Entonces, al desviar la mirada, se encontró con la de Catherine. Su voz se quebró al susurrar: «Mamá, ¿eres tú?». A Catherine se le cortó la respiración y se le llenaron los ojos de lágrimas. Apenas podía creerlo. Después de todos estos años, después de tanto dolor, su hija estaba ante ella, y la reconoció. Un temblor recorrió a Catherine mientras asentía, con la voz cargada de emoción. «Sí, sí, Clare. Soy yo, Catherine. Te he echado de menos». Sin decir una palabra más, Clare corrió a los brazos de Catherine, abrazándola con fuerza. Catherine abrazó a su hija con todo el amor y el alivio que había estado acumulando durante tanto tiempo. «Me alegro tanto de verte», susurró Catherine con la voz entrecortada. «Nunca me rendí, jamás». Los agentes, presenciando el emotivo reencuentro, separaron con delicadeza a las dos mujeres. Sus voces eran suaves pero firmes. «Disculpen interrumpir la reunión, pero tenemos que irnos». «Continuaremos en la comisaría», dijo uno de ellos. Catherine asintió, agarrando con fuerza la mano de su hija y sin soltarla mientras las acompañaban al exterior. Solo la soltó cuando entraron en vehículos policiales separados, Catherine y Soleia en uno, y Teresa en otro. Después, todas se dirigieron a la comisaría. Al llegar, las condujeron a una sala de entrevistas. Catherine apenas podía contener la emoción al mirar a su hija, que se había sentado, todavía aturdida, pero ahora más alerta. «Creí que no te volvería a ver, Clare», dijo con la voz entrecortada. «Creí que me había dado por vencida contigo, mamá, que nunca saldría de esta pesadilla». A Carmen se le partió el corazón al oír las palabras de su hija, pero le tomó la cara con ternura. «Te busqué todos los días, en carteles, en internet. Nunca dejé de buscar». «¿Nunca?». Clare asintió lentamente, con los ojos llenos de tristeza mientras reconstruía su historia. «Todo había sido tan rápido», comenzó, con la voz más firme ahora, aunque todavía teñida de miedo. «Me secuestraron en Palma de Mallorca durante ese crucero. Papá me vio, corrió tras el coche y lo alcanzó justo cuando se detuvo en un callejón. Intentó defenderse, pero lo dominaron. Eran 6. Lo obligaron a subir también al coche. Nos llevaron a un almacén,
y luchó con todas sus fuerzas para protegerme, pero lo golpearon, lo torturaron, y lo mataron. A Carmen se le cortó la respiración, con el rostro pálido de culpa y angustia. Se había preguntado, incluso dudado, si su marido podría haber estado involucrado. Pero oír a Clare relatarlo con tanto detalle le destrozó el mundo. Me drogaron, continuó Clare, con voz vacía y distante. Cuando desperté, no tenía ni idea de dónde estaba. Estaba rodeada de hombres vestidos de negro, y también había otras mujeres en la habitación, asustadas y llorando. Éramos como 10 u 11, quizá más. Ni siquiera recuerdo cuántas. Ahora todo es un borrón. El dolor en el pecho de Carmen se intensificó mientras Clare hablaba, su voz vacilaba con cada palabra que pasaba. Los primeros 5 años fueron los más duros, dijo Clare en voz baja. Me destrozaron. Primero fui modelo, luego bailarina en clubes nocturnos. Me vendieron a muchos hombres como Víctor. No recuerdo mucho de esos años. Siempre estuve drogada, siempre bajo su control. Los oficiales escucharon atentamente, ingresando sus palabras en el sistema mientras Clare hablaba, con la mirada perdida al revivir aquellos horrores. Carmen contuvo las lágrimas, pero aún así brotaron. Su hija había sufrido tanto, y la culpa y la tristeza amenazaban con abrumarla. El policía asintió solemnemente, asimilando el peso de sus palabras. Necesitaremos realizar una prueba de ADN, dijo un agente con voz firme. También contactaremos con las autoridades de Valencia, y mañana se abordarán los asuntos de inmigración. Será necesario realizar más interrogatorios. Clare podría proporcionar información valiosa sobre las otras mujeres o los hombres involucrados en la trata. Esperamos que esté dispuesto a cooperar con nosotros. Carmen y Clare asintieron, absorbiendo el peso del momento. Soleía, quien las había apoyado en silencio durante todo el intercambio, se volvió hacia Clare con una cálida sonrisa. Me alegra que se hayan reencontrado, dijo. Me alegra verlos reunidos. Catherine miró a Soleía, con una gratitud indescriptible. La salvaste, Soleía. La encontraste y me la trajiste. Nunca podré pagarte por eso. Te debo toda la vida. Soleía la miró, asimilando el peso de sus palabras. No me debes nada. Eres una madre que nunca se rindió, eso es lo que importa. Seguiste luchando. Mientras se recolectaban cuidadosamente las muestras de ADN, los oficiales discutieron los próximos pasos, cómo se procesaría la información de Clare, cómo comenzarían el trabajo de desmantelar la red de tráfico que la había mantenido cautiva durante tanto tiempo y les aseguraron que harían todo lo posible para acelerar el proceso. En ese momento de tranquilidad, la mente de Carmen divagaba. Pensó en todos los años que le habían robado a su familia, el dolor que había arrastrado, el vacío que había sentido. Pero ahora, por primera vez, podía vislumbrar un futuro con Clare. Apretó de nuevo la mano de Soleía, agradecida por el apoyo, la amistad, la fuerza inquebrantable. Al salir de la comisaría, listas para afrontar la siguiente etapa del proceso, Carmen se sentía más aliviada que en años. A medida que avanzaban en el proceso legal, Catherine comprendió que el camino hacia la recuperación sería largo y lleno de obstáculos, pero que valdría la pena cada paso. Lo afrontarían juntas. El peso de años de dolor quizá nunca se aliviase del todo, pero juntas encontrarían la manera de salir adelante. Enfrentarían las cicatrices, el trauma y la adicción mientras se esforzaban por sanar. Catherine no sabía qué le depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza, la esperanza de que su hija, después de todo lo que había soportado, finalmente encontraría la manera de recuperarse. Con Clare a su lado, Catherine sabía que podrían afrontar lo que viniera después. Ya habían pasado por lo peor y no se detendrían ahora.